Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Yáñez, periodista de UC Christus, y les doy la bienvenida al podcast Hablemos de tu Salud. En esta oportunidad hablaremos sobre la rinitis alérgica y cómo tratarla con la doctora Raquel Aguilera. Ella es inmunóloga y miembro del Centro de Alergia de nuestra red de salud. Hola doctora, muchas gracias por estar aquí y participar en nuestro podcast. Hola, buenas tardes Natalia, muchas gracias por la invitación. Doctora, partamos por lo principal de esta conversación contándonos qué es la rinitis alérgica. Bueno, la rinitis alérgica se refiere a la inflamación de la mucosa nasal que está dada por la reacción a una molécula que está aerolizada, en la cual el sistema hizo anticuerpos contra esta molécula que se llaman alergenos. Y cada vez que se encuentra entonces con esta molécula o alergeno, va a producir una inflamación a nivel de la mucosa de la nariz. ¿Esto se manifiesta de qué manera? ¿Cuáles serían los síntomas para los que nos están escuchando y pudiesen identificarlo? Se manifiesta principalmente por congestión, ¿ya? La congestión nasal, que es como la sensación de que la mucosa está como hinchada, edematosa, como que está ocupada por algo. Y esto se asocia también a mucosidad, muchas veces que es transparente, un líquido transparente, estornudos frecuentes. Y algo muy característico de la rinitis cuando es alérgica es que tienen picazón de la nariz o prurito. ¿Podríamos hablar sobre algunas causas de la rinitis alérgica? O sea, ya sabemos un poco qué es lo que pasa, pero ¿existen alguna identificación específica de por qué da rinitis? Bueno, al igual que todas las enfermedades alérgicas, no existe una sola causa. Las enfermedades alérgicas son enfermedades que en general hablamos de que son multifactoriales. O sea, son distintos los factores que asociados hacen que finalmente un paciente desarrolle una alergia, en este caso a alguna molécula que está en el aire. ¿Qué sería multifactorial? Por un lado están los genes, o sea, existe una predisposición genética. Muchas veces las personas alérgicas tienen un papá o una mamá que son alérgicos. Y además se asocian otros factores, como por ejemplo se ha estudiado el uso de antibióticos a temprana edad, la vida industrializada, también la contaminación, y todo eso puede favorecer a que finalmente se desarrolle una rinitis alérgica. Doctora, ¿hay alguna manera de que podamos identificar a cuántas personas le afecta, si hay alguna población que se ve más afectada con la rinitis, alguna prevalencia en el país? A nivel de prevalencia existe un estudio que es el ISAC, que es un estudio que se hizo en muchos países de América y de Sudamérica, que se hizo a fines del siglo pasado, o sea, a fines de 1999, 2000, donde se buscó la prevalencia de enfermedades alérgicas respiratorias en niños y en adolescentes. Y en esa población se vio que hasta el 40% sufría de rinitis alérgica. ¿Existe alguna edad en específico en donde afecte más la rinitis alérgica? Sí, efectivamente, donde más a la población que más afecta es a los niños entre los 6 y 8 años y a los adolescentes entre los 12 y los 15 años. O sea, la principal población que tiene rinitis alérgica. ¿Y existe alguna época del año en el que esto sea más preponderante que otras? Es que ahí va a depender un poco de dónde viva ese paciente que tiene rinitis alérgica, porque finalmente dependiendo de lo que tú eres alérgico es a lo que vas a estar expuesto y cuándo vas a tener síntomas. Entonces, por ejemplo, si tú vives en Santiago y eres alérgico al platón oriental, por supuesto que vas a ser más alérgico o vas a tener más síntomas en la primavera. Pero si tú tienes un gato, por ejemplo, y eres alérgico a la caspa del gato, vives con un gato, vas a tener síntomas todo el año. Entonces depende mucho a qué eres alérgico y dónde vives. Claro, y nosotros siempre en general hablamos del plátano oriental en Santiago. ¿Qué pasa en otras ciudades de Chile? Rinitis alérgica hay en todas partes. Uno se hace alérgico a lo que está expuesto. Entonces, claro, en otras ciudades, por ejemplo, en el sur de Chile, los pacientes también son bastante, quizás no hay plátano oriental, pero hay mucha gramínea, polen de gramínea o pastos. Cuando hablamos de pasto no hablamos del césped, sino que hablamos de una planta que son las gramíneas. Y dentro de las gramíneas está el trigo, la planta del trigo, la planta del maíz. Entonces ya te puedes imaginar que en el sur, novena, décima región, van a haber pólenes y esos pólenes están en el verano. Otra cosa interesante es que en el sur también se ha estudiado de que los pacientes en general no se hacen alérgicos a los pólenes de árboles nativos. Eso probablemente tiene distintas razones, pero la razón más importante es que el bosque nativo o los árboles nativos están ahí en un ecosistema como ajustado, como en un equilibrio. No hay grandes cantidades de un solo árbol nativo, sino que están uno con otro, entonces finalmente no se producen grandes oleadas de pólenes en una época como para que un paciente sea alérgico.
Otro de los temas que queríamos abordar en este podcast, y para quienes nos están escuchando y les quedan dudas, por ejemplo, en este momento que quizás están sintiendo algo relacionado a la rinitis, ¿cómo diferenciar e identificar si es rinitis o un resfrío común, por ejemplo? Rinitis, como dije, es la inflamación de la nariz. Por lo tanto, muchos síntomas van a ser muy parecidos. Un resfriado va a tener congestión, va a tener mucosidad, pero se van a sumar ciertas cosas cuando un paciente tiene un resfriado que estamos diciendo que puede ser viral o bacteriano. Puede haber fiebre, compromiso del estado general, dolor de cuerpo, y eso no va a estar nunca en la rinitis alérgica. Y lo otro, que en el resfriado, una rinofaringitis por un virus, una bacteria, no va a haber esa picazón que tienen los pacientes de la nariz, que es muy categórica o muy específica de la rinitis cuando es alérgica. ¿Puede una rinitis alérgica evolucionar a una rinitis crónica? Claro, pero ahí va a depender principalmente lo mismo que dijimos antes, dependiendo de lo que eres alérgico y cómo es la exposición a lo que tú eres alérgico. Podemos volver al ejemplo del gato. Si yo soy alérgica a la caspa de gato, tengo un gato, vivo en un departamento, estoy todos los días expuesta a lo que me da alergia, que es la caspa del gato. Por lo tanto, va a ser una rinitis crónica. Ahora, si yo misma, que soy alérgica a la caspa de gato, no tengo gato, pero mi mamá tiene un gato, entonces yo voy de fin de semana donde mi mamá, tengo síntomas cuando la voy a ver a su casa, pero después cuando me voy a mi casa, ya no tengo más síntomas, por lo tanto, ahí ya no es una rinitis crónica. Entonces, depende mucho a la molécula que eres alérgico. Por otro lado, para los pacientes que tienen rinitis alérgicas, ¿podría, por ejemplo, desarrollar un asma? Que a lo mejor alguien pudiese tener esa duda. Sí, eso es algo que es importante en la rinitis alérgica, sobre todo en los niños. Se ha demostrado que una rinitis alérgica como maltratada puede evolucionar un asma. Por otro lado, se ha visto que los pacientes que tienen un asma alérgico, hasta en un 80% tienen además rinitis alérgica. Y esto está dado también porque el concepto de vía aérea única, o sea, la vía aérea que tenemos nosotros parte en la nariz y termina en el pulmón. Entonces, claro, primero empieza la inflamación a nivel nasal, si no se maneja bien, eso puede seguir avanzando y llegar al pulmón y transformarse o evolucionar a un asma. ¿Y cómo saber en esos casos, por ejemplo, cuándo ir a un especialista? En general, una rinitis alérgica leve no necesita ir a un especialista. Perfectamente lo puede ver un médico general o un pediatra. Un paciente que tiene, síntomas, por ejemplo, con el patrón oriental en la primavera, usa un antialérgico, anda bien, no necesita ir a un especialista. ¿Cuándo debería ir? Cuando ya estos síntomas ya no responden bien al tratamiento inicial dado por su médico cabecera, cuando estos síntomas empiezan a ser muy persistentes, muy molestos para el paciente, o pacientes que ya se empiezan a complicar, empiezan a hacer alergia a otras cosas o que además tienen asma. Ahí sí es importante que lo evaluemos para ver si podemos darle un tratamiento un poquito más específico. ¿Cómo se diagnostica la rinitis alérgica y quién lo debería hacer como especialista? Bueno, la rinitis alérgica, el diagnóstico es primero clínico, o sea, que tenga síntomas como compatibles con esta inflamación dada por algún alergeno, y el diagnóstico se hace identificando los anticuerpos que se generan contra este alergeno, que son las IgE específicas. Y eso lo podemos medir mediante un test cutáneo o medirlo en la sangre, mediante la detección de IgE específicas contra polen de patrón oriental, caspa de gato, caspa de perro, ácaros, dependiendo de lo que uno sospeche. Perfecto. ¿Y esto tiene cura? Porque quizás muchas personas están en este momento escuchando y dicen, bueno, yo tomo algún medicamento, en algunos casos estos puff nasales, por ejemplo, pero todos los años lo mismo. ¿Esto tiene cura? Bueno, lamentablemente no tiene cura, pero sí se puede tratar, y se puede tratar para que el paciente tenga una calidad de vida óptima y que no tenga síntomas. En una primera instancia pueden ser tratamientos constantes con antialérgicos, puff nasales, y si es que es un paciente que ya es más persistente, que ya no responde bien al tratamiento inicial, que ya es más severo, que empieza a tener complicaciones como asma, uno puede plantear algún otro tratamiento más específico, que es la inmunoterapia. Y la gracia de la inmunoterapia o vacunas contra la alergia es que uno desensibiliza al organismo con lo que es alérgico. De esa forma, uno le hace inmunoterapia por unos 3 años y después el paciente ya no va a hacer esa inflamación cada vez que se exponga al alergeno. Y ese es un tratamiento quizás no curativo, pero sí a largo plazo. Siempre he visto a las personas que tienen rinitis alérgica con hartas molestias, la verdad no están muy cómodos. Me hago la pregunta si es posible vivir con una rinitis. Sí, esa es la idea. Esa es la idea de nosotros de hacer que el paciente no le afecte
vivir con una rinitis alérgica, y eso va a depender del tratamiento y que el tratamiento esté bien indicado y lo esté usando bien el paciente. Porque lo que se ha visto, la rinitis alérgica finalmente no es una enfermedad que se va a asociar con mayor letalidad, mayor mortalidad en una población. No, digamos, la rinitis alérgica no mata a los pacientes, ¿ya? Pero sí afecta mucho la calidad de vida. Los niños toman menos atención en clase, duermen peor, los adultos tienen mal dormir, tienen afectaciones en su vida diaria, en el trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos tratar y que el paciente no tenga síntomas para que pueda tener una calidad de vida óptima. Bueno, en ese caso, para ayudar a estos pacientes, tenemos disponible acá en UC Christus el Centro de Alergia, del cual me gustaría que me contaras de qué se trata y cuál sería la función en estos casos para este tipo de afecciones. Bueno, el Centro de Alergia fue creado con el objetivo de tratar a los pacientes con enfermedades alérgicas, tanto rinitis alérgica, asma alérgica, alergia alimentaria, por ejemplo, de una forma multidisciplinaria. Habemos médicos, inmunólogos especialistas, pediátricos, adultos, y también hay enfermeras, técnicos paramédicos, nutricionistas, que evaluamos al paciente como en un completo. Por un lado, el diagnóstico y específico para el paciente, y tratar de darle el mejor tratamiento para su enfermedad alérgica que sufre el paciente. Bueno, gracias, doctora, por formar parte de Hablemos de tu Salud y además por informarnos sobre este tema que afecta a muchas personas. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. En el Centro de Alergias UC Christus contamos con un equipo multidisciplinario formado por médicos especialistas en inmunología y alergias, además de enfermeras, técnicos paramédicos y nutricionistas que son especializados en el estudio, tratamiento y seguimiento de patologías alérgicas de niños y adultos. Conoce más en uccristus.cl, busca Centro de Alergias en la sección Especialidades y Servicios. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan por participar en nuestro podcast y les enviamos un abrazo. Nos encontramos pronto.